Bienvenidos a una nueva edición de Infoconstrucción. En esta oportunidad nos acompaña el ingeniero Fernando Fernández Gómez. Él es ingeniero civil y especialista en ejecución y supervisión de obras, a quien le brindamos la más cordial bienvenida. Ingeniero, ¿cómo se siente? Muchas gracias por la invitación. ¿Por qué no empezamos, ingeniero, hablando un poco sobre este organismo técnico, la Agencia de la Promoción de la Inversión Privada, Proinversión? ¿De qué trata esta entidad? Proinversión es un organismo que está adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. Es muy importante que cumpla con su responsabilidad de convocar a las entidades del gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local que logren que la empresa privada se interese en ejecutar los proyectos de inversión que son tan necesarios en nuestro país debido a la brecha social y a la demanda permanente de obras de infraestructura. Y justamente uno de los mecanismos de ejecución de estos proyectos de inversión que usted bien menciona es la modalidad de obras por impuesto. ¿Qué entendemos por obras por impuestos? Obras por impuestos es un mecanismo que permite ejecutar obras donde la empresa privada financia, ejecuta cualquier proyecto de infraestructura. Estos proyectos cubren escenarios como salud, educación, habitaciones urbanas, saneamiento, turismo y otras más. No conozco alguna demanda de infraestructura que no esté considerada en ejecutarse en obras por impuestos. Es decir, podemos hablar de proyectos de índole educativo, de salud, obras viales, obras de energías, por ejemplo, ampliaciones en aeropuertos. ¿Qué, casos concisos o concretos usted podría brindarnos para ilustrar un poco más al público sobre qué tipo de proyectos se pueden ejecutar? El gobierno nacional, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, tienen una tarea pendiente de ejecutar obras como las que acabamos de mencionar, ¿no? Existen muchas edificaciones que están hace décadas pendientes, ¿no? Hospitales, centros de salud, policlínicos, escuelas, habitaciones urbanas, saneamiento, electrificación rural, medio ambiente. Y no solamente se pueden hacer obras por impuestos en estos gobiernos, también la norma legal, que es la ley 29.230, permite invertir en universidades públicas. Entonces, las empresas privadas tienen la posibilidad de colaborar con ejecutar las obras que probablemente, si no existiera este mecanismo y esperaran los gobiernos una asignación presupuestal, podría tardar años, lustros o décadas. Con el mecanismo de obras por impuestos, mañana puede estar ya la obra en ejecución. ¿Y qué beneficios tendrían las entidades públicas que pues tomen la decisión, que decidan justamente ejecutar proyectos
bajo este mecanismo, mediante obras por impuestos? El beneficio, digamos, en el corto plazo, es que la obra se ejecuta en el año que está, digamos, programada, ¿no? El MIF, todos los mayos, elabora y publica el presupuesto de obras por impuestos del año en ejercicio. Y ahí están todas las regiones, y en cada región también está asignada el gobierno local que tiene indicado el monto a ejecutar. Entonces, imagínate tú, ¿no? Vamos a suponer un colegio en un distrito, sea de poca población o de mucha población, que tiene años de espera, ¿no? Y el mes le asigna a la región una cantidad de dinero que le permite priorizar ese colegio, ¿no? Entonces ya no está esperando años para tener el colegio al servicio de la comunidad. Entonces, el beneficio es hacer la mejor gestión, el gobierno local o el gobierno regional, de tener esa edificación en un corto plazo. Y se contemplan, digamos, comparando a otras modalidades, ciertas cláusulas para evitar, digamos, contratiempos. Se me ocurre, por ejemplo, una cláusula anticorrupción en este mecanismo de obras por impuestos. La fortaleza más importante de una obra por impuestos es la transparencia. Pero además, la responsabilidad de la empresa privada es elaborar el expediente técnico. Y al asumir esa responsabilidad, donde la calidad, el costo y el plazo es fijado por la empresa privada, no tiene ningún argumento o sustento para decir: tengo distinta ampliación de plazo, tengo obras que no consideré, el expediente técnico estuvo mal elaborado. No hay ese escenario que ya conocemos en proyectos de inversión pública que van por la ley de contrataciones, que las obras pues no están a tiempo. En el caso de colegios, el colegio empieza en marzo y está programado que la obra se termine en febrero, y llega a octubre y no termina hasta la obra, ¿no? Esa es una fortaleza de la obra por impuestos para el gobierno nacional, local o regional. Y el beneficio de la empresa privada es justamente demostrar que está preocupado por tener una mejor imagen o mejorar su imagen en la comunidad. Y, ingeniero, en su experiencia como profesional, ¿qué dificultades, qué obstáculos usted ha logrado localizar, evidenciar cuando se aplica justamente este mecanismo de obras por impuesto? ¿Qué es lo que ocurre? La realidad. Cada 4 años hay elecciones. Entonces, los funcionarios que son elegidos por la comunidad se renuevan cada 4 años. Entonces, muchas veces la empresa privada firma este acuerdo, este convenio, este contrato, y cambian a las autoridades, y ahí viene el problema. Conocemos el tema, ¿no? Los funcionarios o las autoridades que salen elegidas
conocen muy poco de los mecanismos que existen para hacer proyectos de inversión. Ahí es la tarea de Proinversión, de estar permanentemente capacitando, motivando, difundiendo estos mecanismos, ¿no? Que no es fácil, indudablemente, ¿no? Hay 25 gobiernos regionales, hay casi 2.000 gobiernos locales, y es complicado, digamos, la palabra que contaminar a los funcionarios que utilicen este mecanismo, que es uno muy importante, como hay otros, ¿no? Como hay otros, asociaciones públicas privadas, obras por activos, todo, ¿no? Este año el MEF ha asignado cerca de 6.000 o 7.000 millones de soles, ¿no? Imagínate, obras por impuestos aparece hace 15 años, ¿no? Si sacas un promedio de 5.000 millones por año, estás hablando de 70.000 millones, y a la fecha, si los datos que están publicados, no llegamos a los 7.000 millones, o sea, ni siquiera llegamos al 10% de lo asignado, ¿no? Y ahí no llegamos a las 700 obras por impuestos, ¿no? Entonces, eso es un tema de seguir de insistir mucho en capacitar a los que llegan a tener el poder político, ¿no? Y yo diría que el gobierno de Proinversión también podría ir no solamente a los que salieron elegidos, sino a los que no salieron elegidos o están candidateando, ¿no? Para que ya cuando ellos llegan al poder ya tengan el conocimiento de esto, ¿no? Y no estén, digamos, pasando el tiempo. Hoy día, por ejemplo, tenemos medio año del periodo 2023, y si se han asignado 2 horas por impuestos, creo que es demasiado. Así es, ingeniero. Totalmente concordamos que pues hace falta una mayor difusión, una mayor educación, no solamente a los funcionarios públicos, a los partidos políticos, sino a la ciudadanía en general sobre estos nuevos mecanismos. Yo quiero agradecerle por su tiempo y quizás tiene algún comentario final. Tenemos que aprender y entender que todos tenemos responsabilidades. Yo soy ingeniero civil, 50 años de actividad profesional, pero también los abogados, los arquitectos, economistas, periodismo, los medios de comunicación deben de tener un compromiso diario de estar transmitiendo la necesidad de cubrir en el menor plazo las demandas y ir cerrando o acortando la brecha social que hay en nuestro país. Así es, ingeniero. Muchísimas gracias. A ustedes. Los esperamos en septiembre en el seminario Obras por Impuestos. Gracias. Ahí estaremos. Estuvo con nosotros el ingeniero Fernando Fernández Gómez. Él es ingeniero civil y especialista en ejecución y supervisión de obras en una nueva edición de Infoconstrucción.